La programación funcional está apareciendo en diferentes facetas en todos los lenguajes de programación generalistas modernos. Cada vez es más común ver construcciones como el map, el filter o el reduce en lenguajes como JavaScript, Java o C#. Pero realmente, ¿por qué la programación funcional se considera algo tan diferente a la programación tradicional imperativa? ¿Cuál es el origen real de la programación funcional? Para entender de dónde viene la programación funcional, nos tenemos que remontar al año 1933, al origen del conocido como cálculo lambda. Pero antes de empezar, dejarme dar las gracias al patrocinador de este vídeo, Samsung. Este vídeo está patrocinado por el Samsung Dev Day. El Samsung Dev Day es un evento anual para la comunidad de desarrolladores de Samsung en España. Este año, el evento se ha dedicado a las novedades de los dispositivos foldables y a cómo se pueden diseñar y desarrollar aplicaciones para este tipo de dispositivos. Además, en el evento hubo charlas sobre temas de interés que Samsung está promoviendo en España, como por ejemplo una charla de .csv en la que se habló de inteligencia artificial. Si no pudiste asistir al evento, en el enlace que aparece en la descripción podrás ver el vídeo de las charlas al completo. Para mantenerte actualizado sobre todas las novedades del ecosistema de Samsung, os podéis registrar gratuitamente en la página web de la comunidad de Samsung Dev Spain. Quiero agradecer al evento de Samsung Dev Day por patrocinar este vídeo y sin mucho más, continuamos. Como prácticamente todo en el mundo de las ciencias de la computación, el cálculo lambda nace de intentar resolver un problema que llevaba muchísimos años en el aire y que se conoce como el problema de decisión, o, en su alemán original, el Exchange-Problem. Entscheidungsproblem. El problema de decisión tiene su origen primigenio en el siglo XVII, en el que Leibniz consigue construir una máquina de cálculo mecánico. Básicamente era una calculadora creada a través de engranajes y muescas que permitía sumar, restar, multiplicar y dividir. Esto supuso un gran avance para el cálculo y las matemáticas. Ahora podías automatizar, aunque de una forma un poco primigenia, pero automatizar, al fin y al cabo, todas estas operaciones matemáticas. Pero esta máquina tenía sus limitaciones, sí. Es cierto que permitía realizar cálculos, pero no dejaba de ser una tonta calculadora. Las matemáticas más abstractas, el análisis lógico de conjeturas y las demostraciones de teoremas todavía no eran posibles con esa tecnología. Aún no existían las herramientas para poder realizar este tipo de análisis, y de hecho, Leibniz soñaba con poder crear algún día algún tipo de lenguaje que abriera la puerta a poder escribir todo esto. Y aunque su trabajo se dirigió durante mucho tiempo en la búsqueda de un lenguaje formal, no fue hasta casi 3 siglos después, en 1928, cuando David Hilbert y Wilhelm Ackermann propusieron el problema de forma oficial con un nombre: el problema de decisión. El problema de decisión se hace una pregunta muy clara. ¿Es posible crear una máquina que si de entrada le pasamos una conjetura o un predicado de lógica, su salida determine si la conjetura es un teorema? Es decir, básicamente, si la conjetura es cierta o falsa. Alonzo Church, un matemático americano, fue el primero en demostrar que no podría existir ningún algoritmo capaz de realizar tal hazaña. Demostró que eso era un problema indecidible, y lo hizo con algo que a Leibniz le hubiera encantado: un lenguaje formal. Un lenguaje formal llamado nada más y nada menos que cálculo lambda. El cálculo lambda es un lenguaje que permite expresar cualquier tipo de cómputo o cualquier tipo de algoritmo. Es decir, cualquier cosa que se puede programar con cualquiera de los lenguajes que existen hoy en día se podría expresar, obviamente con mayor o menor dificultad, con el cálculo lambda. Y esta capacidad de expresar algoritmos lo conseguía de una forma muy sencilla. De hecho, el cálculo lambda solo define 3 elementos. Primero, las variables, que representan parámetros o valores que queremos utilizar. Segundo, las funciones o abstracciones sobre estas variables. Y tercero y último, la aplicación de funciones sobre sus argumentos. Con estas 3 piezas, Church fue capaz de crear un lenguaje formal que es equivalente, en lo que a capacidad de expresión se refiere, a cualquier lenguaje de programación. Por ejemplo, para definir la función suma de 2 variables, se puede escribir la siguiente expresión lambda. Otro ejemplo sería la definición de valores booleanos, que puede parecer no trivial en el cálculo lambda. Al final, si solo tienes variables y funciones, ¿cómo leches defines algo booleano? Pues bien, se puede definir true como una función que, dadas 2 entradas x e y, devuelve la primera, devuelve x. De forma similar, podemos definir false como la función que, dadas 2 entradas x e y, devuelve la segunda, devuelve y. Esta definición de los booleanos como funciones nos permite construir todos los operadores lógicos como la AND, la OR y la NOT. Y con esto, como ya sabéis, ya tenemos prácticamente toda la computación accesible.
Como hemos dicho, el cálculo lambda es un lenguaje que permite definir cualquier tipo de algoritmo, y seguramente habéis oído una definición muy similar de otro concepto bastante famoso en la computación, la máquina de Turing. Fijaos pero en lo interesante del asunto, y es que el artículo en el que se demuestra la no solución del problema de decisión con el cálculo lambda es previo al ejercicio que hizo Alan Turing con el problema de la parada. El problema de la parada es un problema que quiere determinar si es posible o no crear una máquina o un algoritmo que sea capaz de determinar si otro algoritmo termina o no termina. Es, en cierta medida, muy similar al problema de decisión, y la solución de ese problema la describió Alan Turing demostrando que no podía existir. Y lo demostró utilizando, como no, su máquina homónima, la máquina de Turing. Entonces, estamos viendo que Church y Turing descubrieron prácticamente lo mismo por separado, demostrando que ambos sistemas definían modelos que podían expresar lo mismo, eran equiparables. Es decir, podía simular una máquina de Turing utilizando el cálculo lambda. Cabe destacar que Church y Turing tampoco eran completos desconocidos, de hecho, realizaban estudios conjuntos, pero sus métodos para resolver el problema fueron totalmente distintos. Fijaros en que una de las diferencias principales entre una máquina de Turing y el cálculo lambda es que, en la máquina de Turing, tenemos definida una máquina de estados, es decir, disponemos de cambios de un estado ajeno al propio cálculo que estamos haciendo. En la máquina de Turing tenemos una cinta donde podemos ir registrando valores. En cambio, en el cálculo lambda eso es imposible. Al disponer solo de variables, funciones y aplicaciones de funciones, tenemos solamente lo que se conoce como funciones puras. Y en programación, una función pura es aquella que no modifica ningún estado externo. Es aquella función que, dadas las mismas entradas, siempre devuelve los mismos resultados. Pero entonces, hay algo que todavía nos falta para poder ver que el cálculo lambda es capaz de definir cualquier tipo de algoritmo computable. Y es que ¿cómo es posible poder realizar cualquier tipo de algoritmo si no podemos tener un estado como tal? Si no podemos guardar números en alguna posición de memoria, por ejemplo en una cinta. Como he dicho, en la máquina de Turing, al tener memoria, podríamos llegar a implementar bucles como un for o un while. En cambio, los bucles son imposibles de definir en el cálculo lambda. O en verdad no. Bucles, en la forma en la que los conocemos, no se pueden definir. Pero sí que podemos definir algo equivalente a los bucles, la recursividad. En el cálculo lambda podemos definir el que se conoce con el nombre de Y Combinator, que es básicamente una generalización de cualquier tipo de recursividad. Si analizamos el Y Combinator, vemos que define una función que se aplica sobre sí misma. Por lo tanto, si vamos sustituyendo los parámetros en la propia función, vamos viendo que va creciendo. Hemos definido la recursividad. Y la persona que la definió es Haskell Curry, cuyo nombre se utilizó posteriormente como nombre de uno de los lenguajes de programación funcional más conocidos, Haskell. Gracias al cálculo lambda, a finales de los 50, McCarthy definió Lisp. Lisp es un lenguaje de programación que utiliza la notación de Church del cálculo lambda directamente para definir las funciones. El objetivo de utilizar la notación de Church era el poder utilizar funciones como argumentos. Pero realmente no fue hasta que se inventaron lenguajes de programación funcional más modernos como ML, Miranda y Haskell que la programación funcional empezó a coger bastante fuerza, ya que a partir de ahí empezó a ser bastante sencillo poder definir funciones con este tipo de lenguajes. Igualmente, los lenguajes actuales ofrecen muchas más características que serían impensables en el cálculo lambda clásico. Por ejemplo, todo lo relacionado con los tipos y con las clases. Y quiero enfatizar que tanto el cálculo lambda como la máquina de Turing son modelos computacionales. Por lo tanto, no significa ni que sean eficientes ni que sean fáciles de utilizar. Simplemente es que a nivel teórico tienen capacidad de resolver cualquier tipo de algoritmo. De hecho, como curiosidad, existen intérpretes para ejecutar código escrito en cálculo lambda. Os dejo el enlace en la descripción por si os interesa jugar un poco con ello. Hoy en día, al permitir expresar mejor algunos algoritmos y facilitar tanto la lectura como el razonamiento, la programación funcional ha ganado mucho terreno y está presente en lenguajes como por ejemplo Python y JavaScript, y en algunos de ellos incluso arrastrando todavía su historia con el concepto de lambda en algunos puntos. Pero lo que realmente me apasiona es ver todo el proceso y análisis que hay detrás de algo que parece tan sencillo como simplemente un map, un filter o un reduce. Al final todos esos conceptos de utilizar funciones puras se haría exactamente igual que se haría en algo tan sencillo como el cálculo lambda. Y sin mucho más, espero que el vídeo os haya gustado y os haya parecido interesante, y nos vemos en el siguiente con más informática. ¡Hasta otra!